Imagina un mundo donde la guerra no era un simple acto de agresión, sino un complicado ritual para ganarse el favor de los dioses. Un mundo donde arrojar una lanza ensangrentada en un lugar específico desataba un conflicto de proporciones épicas. En este intrigante viaje a la antigua Roma, descubrirás cómo los romanos declaraban la guerra de manera tan ceremoniosa como mística, y cómo un simple pedazo de tierra podía desencadenar una lucha que cambiaría la historia. ¿Estás listo para sumergirte en el pasado y descubrir los secretos de cómo lo hacían? Seguramente has escuchado la expresión casus belli en algún momento. Esta frase en latín significa razón para la guerra y tenía una gran importancia para los antiguos romanos. Se aseguraban meticulosamente de tener una justificación adecuada para sus conflictos armados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esto no se hacía por un sentido elevado de justicia, como lo entendemos hoy en día. Más bien, la obsesión de Roma por encontrar un casus belli suficiente surgía de su intento egoísta de mantener el favor de los dioses. El fracaso en hacerlo ponía en riesgo el abandono divino o incluso un castigo iracundo. Pero asegurarse de que los dioses realmente recibieran el mensaje no era tarea sencilla. Como con muchas prácticas religiosas romanas, esto implicaba realizar rituales estrictamente observados. Resulta que el método romano particular de declarar una guerra justa era uno de estos rituales elaborados. Según el historiador romano Livio, esta tradición se remontaba a los primeros días de la monarquía romana. En su obra Historia de Roma, Livio afirma que un grupo seleccionado de sacerdotes salía de Roma y se dirigía a la frontera del enemigo. Una vez allí, el líder de la delegación anunciaba lo siguiente: «Oye, Júpiter, escucha, así y así, oh, héroe justicia, soy el heraldo público del pueblo romano, debidamente autorizado. Que se tenga confianza en mis palabras». Luego, recitaban los términos de las demandas de Roma y llamaban a Júpiter como testigo. Si su demanda de rendición de hombres o bienes iba en contra de la justicia y la religión, rogaban: «Permíteme nunca más disfrutar de mi tierra natal». Estas palabras se repetían cuando la delegación cruzaba la frontera, luego ante la primera persona que encontraban en territorio enemigo, nuevamente al llegar a las puertas del enemigo y, una vez más, al entrar en el foro del enemigo. Se concedían 33 días de paz al enemigo para cumplir con las demandas de Roma. Si no se cumplían, la embajada estaba justificada para declarar la guerra ante los dioses con las siguientes palabras: «Héroe Júpiter, tú, Jano Quirino, y todos los dioses celestiales, los dioses de la tierra y del mundo subterráneo, escuchadme. Testifico que este pueblo es injusto y no cumple con sus obligaciones sagradas». A partir de este punto, la guerra estaba prácticamente declarada, pero Roma se aseguraba de cumplir con todos los requisitos legales ante los cielos. La embajada regresaba a casa para consultar con el Senado sobre los siguientes pasos. Cada miembro del Senado daba su opinión, que generalmente era: «Sostengo que estas cosas deben buscarse mediante una guerra justa y justa. Por lo tanto, doy mi voto y mi consentimiento». Si la mayoría estaba de acuerdo, como generalmente ocurría, entonces los sacerdotes regresaban al territorio enemigo. La delegación llevaba consigo una lanza con la punta de hierro sumergida en sangre. Se hacía otro discurso oficial para anunciar la declaración de guerra, y al concluir, la lanza se arrojaba al territorio enemigo. Si al menos 3 adultos habían sido testigos de este último paso, la ceremonia se daba por concluida y los dioses estaban satisfechos. Ahora, si todo esto te parece ridículo, me complace decirte que las cosas solo se volvían más extravagantes con el tiempo. Como puedes imaginar, este ritual solo era práctico en una escala muy pequeña. Y si conoces algo de la historia romana, sabes que no se quedaron pequeños por mucho tiempo. ¿Qué sucedió cuando Roma creció aún más? Bueno, esos astutos y temerosos de los dioses romanos encontraron una manera de hacer las cosas funcionar mediante una argucia.
Según nuestras fuentes, cuando Roma quería declarar una guerra justa por la posesión de un pedazo de tierra, simplemente seleccionaban y designaban un lugar en Roma como territorio enemigo. El ritual se llevaba a cabo como antes, y la lanza ensangrentada se lanzaba, y la guerra quedaba declarada en este pequeño pedazo de tierra. Para el momento de la República Media, algo de la diversión se había perdido, y los legados senatoriales eran los enviados para tratar con los enemigos y tenían el poder de declarar la guerra en lugar de los sacerdotes. Sin embargo, en el siglo I después de Cristo, Augusto es reconocido por haber reintroducido parte de esta antigua ceremonia al hacer que los sacerdotes arrojaran una lanza nuevamente, pero esta vez frente al templo de Beloune en Roma. Sin embargo, algunos historiadores modernos han expresado dudas sobre si Augusto estaba resucitando la tradición o si, de hecho, la había creado. Estos historiadores argumentan que las fuentes anteriores a Augusto guardan un sospechoso silencio sobre esta supuesta práctica y que tal vez los historiadores romanos posteriores simplemente perpetuaron la leyenda, que fue creada como una hábil propaganda por el primer emperador romano. Tomaban sus rituales en serio. Por ejemplo, un cónsul romano fue una vez desterrado por un sacrilegio contra las gallinas sagradas. Pero por ahora, estas historias y otras anécdotas de travesuras religiosas tendrán que esperar para otro momento. Esperamos que hayas disfrutado de esta exploración de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Mantente atento para más episodios de cómo lo hacían, y no dudes en decirnos qué temas te gustaría ver a continuación.